Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Por favor, pongan toda su atención en el estudio de hoy. Es algo de lo que ya hemos escuchado varias veces, lo sabemos desde el momento en que escuchamos el Evangelio, pero pocas veces es comprendido. Y es el sello del Espíritu Santo y las arras. ¿Qué significa? El título de hoy es El sello y las arras del Espíritu. Ahora vamos a estudiar algo que se deduce muy natural y lógicamente y ciertamente de forma bastante inevitable. De todo lo que hemos estado estudiando, pasamos al siguiente término, que es el término en relación con el sello del Espíritu. Este término se emplea 3 veces en las Escrituras. En primer lugar, en 2 Corintios 1, 21 y 22, donde dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Luego lo encontramos de nuevo en Efesios 1:13. En él, esto es, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ciertamente tendríamos que seguir en el versículo 14, donde dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego la tercera referencia la encontramos en Efesios 4:30, que habla de entristecer al Espíritu. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con toda claridad, este es un fragmento muy importante de la enseñanza. Cada vez el contexto nos muestra la extremada importancia práctica de entender lo que significa sellar. La mejor forma de enfocarlo y el método que han adoptado la mayoría de los predicadores que han tratado esta doctrina es formularse la pregunta: ¿cuáles son normalmente las funciones y propósitos de un sello? ¿Qué significa? ¿Por qué se emplea? Y la respuesta es que el sello tiene 3 funciones principales. La primera es dar autenticidad o certificar algo. Muchas veces, o muy a menudo en el pasado, un hombre ponía su sello personal en un documento y eso certificaba que el documento era realmente suyo y decía lo que se suponía que debía decir. La palabra se utiliza de ese modo en las Escrituras. Se nos dice que alguien que cree en el Evangelio ha certificado que Dios es veraz, como dice Juan 3:33. Y no es alguien que lo niega, no manifiesta que Dios es un mentiroso, argumenta el apóstol Juan. No, todo lo contrario, lo certifica, le pone un sello. Esa es la forma de autentificarlo. Y por supuesto, un sello también se empleaba y sigue empleándose para señalar la posesión. Ponemos un sello, por ejemplo, en un paquete y de ese modo se sabe que es nuestro. Si depositamos algo en un banco o en una caja fuerte, se utiliza un sello para sellarlo y muchas veces se firma encima de él. Ese sello muestra que es nuestra propiedad y que nadie sino nosotros debe abrirlo. Y en tercer lugar, como ya hemos apuntado, un sello también convierte en seguro todo aquello que ha sellado. Es una forma de salvaguardar. El sello se asegura de que nadie pueda interferir en el contenido. El sello no debe romperse. Y cuando vamos a recoger nuestra propiedad, la prueba de que no ha sido manipulada es que el sello sigue estando intacto. Ahora, escuchen esto. No puede haber ninguna duda de que la enseñanza específica de estas 3 porciones de la Escritura que estamos considerando es con respecto al Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar y antes que nada,
El Espíritu Santo mismo es la autenticación o la certificación del hecho de que somos verdaderamente hijos de Dios. Las Escrituras hablan de que somos posesión de Dios, pueblo propio, tal como lo dice Tito 2:14 y Primera de Pedro 2:9. Los cristianos, en otras palabras, somos personas que hemos sido elegidas por Dios. La afirmación que se hace acerca de nosotros es que Dios nos ha apartado y nos ha garantizado todas las bendiciones para que seamos un pueblo único. Y la autenticación para ello es el don del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que desarrollemos eso. Nuestra singular posición ciertamente no solo debería ser evidente para nosotros, sino para los demás. El sello del Espíritu es la forma que tiene Dios de autenticar ante otros el hecho de que somos cristianos. Ahora bien, obviamente esto se vuelve de gran importancia desde un punto de vista práctico. Es necesario repetir que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros produciendo el fruto del Espíritu, lo que certifica ante los demás que somos verdaderamente cristianos. Es posible que alguien haga profesión de fe cristiana, es posible dar un asentimiento mental o intelectual a la verdad, a ciertas proposiciones y enseñanzas de la Escritura, pero hacer solamente eso no demuestra que uno sea necesariamente cristiano. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una prueba, porque cuando Él está presente, significa que Dios, a través de Cristo, nos lo ha dado a nosotros, nos ha sido dado a nosotros, reside, vive en nosotros y está obrando en nuestro interior porque somos el pueblo de Dios. No se le da a nadie más, no se le da al mundo. Nuestro propio Señor Jesucristo enseñó eso a los discípulos antes de su muerte. Solo se da a los que pertenecen a Dios. Así pues, el Espíritu Santo como sello manifiesta el hecho a los demás, así como a nosotros, de que somos cristianos, hijos de Dios. Pero luego, pasando al segundo significado del término, la idea de propiedad, nos habla muy particularmente a nosotros como cristianos, pero también hace una proclamación a todos en relación con esto. Y es interesante leer Apocalipsis 3:12, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, y dice, y escribiré sobre él el nombre de Dios. Sin lugar a dudas se trata de lo mismo, pero expresado de forma levemente distinta. Pero así como dijimos, el mensaje se dirige especialmente a nosotros. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que verdaderamente somos pueblo de Dios y propiedad suya. Esa es otra forma de hablar acerca de la seguridad de salvación y podemos recordar cómo en el capítulo 5, donde tratamos ese aspecto de la verdad, nos esforzamos mucho en recalcar que parte de nuestra seguridad, y en mi opinión la más importante, consiste en el testimonio del Espíritu con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como lo dice Romanos 8:16. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Una de las formas es hacer aquello de lo que hablamos en el estudio anterior. Podemos recordar cómo lo expresó el puritano John Flavel. Él dijo que había aprendido más de esa preciosa verdad en esas horas en que no sabía si se encontraba en su cuerpo o fuera de él, que lo que había hecho en todos sus años de lectura y estudio. Cuando nuestro Señor se le hizo real de la asombrosa forma en que lo describe, esa fue la autenticación definitiva. Era el Espíritu Santo dando testimonio con su espíritu. No siempre tiene por qué ser tan dramático como eso. Es algo que en un sentido no se puede expresar con palabras, pero somos conscientes de que el Espíritu Santo está testificando a nosotros y nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Y ese es entonces el modo en que conocemos que somos propiedad de Dios.
Y luego el tercer elemento es que este sello del Espíritu hace segura nuestra salvación. Este es un pensamiento maravilloso. El hecho de saber que el Espíritu Santo en nosotros es una garantía perfecta de nuestra salvación, o por utilizar otro término bíblico, de nuestra redención. Dice Primera de Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La redención significa la consumación final, incluyendo la propia glorificación. Pablo dice en Romanos 8:23, nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es algo que aún va a suceder el día que muramos. La redención es la salvación completa, definitiva, cuando seamos perfectos, tanto en cuerpo como en espíritu, toda la persona. Ahora bien, entonces el hecho de que seamos sellados por el Espíritu Santo es una garantía de que esto nos va a suceder. Dios nos ha dado esa garantía. Él ha puesto el sello del Espíritu, el Espíritu como sello sobre nosotros y en nosotros, a fin de que tengamos esa bendita certeza, como dice Pablo en Romanos 8:38 y 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe tal cosa como caer de la gracia en ese sentido final. Si tenemos el Espíritu Santo, si hemos recibido el Espíritu, es una garantía absoluta de nuestra perseverancia definitiva, de nuestra seguridad última, y nada ni nadie puede arrancarnos de las manos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros como sello es una garantía. Entonces, a la luz de todo esto, la pregunta es, ¿cómo puede ser un sello el Espíritu Santo si no lo conocemos experimentalmente? ¿Cómo puede tener algún valor de sello si solo es algo que tenemos que aceptar y creer por fe, con el aspecto experimental completamente ausente? Todo el sentido del sello, según la enseñanza de la Escritura, es que podamos saberlo, que podamos disfrutarlo, que podamos tener la seguridad y esa bendita certeza de nuestra redención y perfección completa y definitiva. Eso entonces es parte de esta enseñanza en lo concerniente al sello del Espíritu. Pero este término lleva a otro que va de la mano con él, que es el de las arras del Espíritu. Y también en la Biblia existen tres referencias a las arras. La primera está en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La segunda es Efesios 1:13 y 14, una afirmación sumamente importante. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y la tercera referencia está en 2 Corintios 5:5, donde leemos, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El contexto de este versículo es el siguiente, en el versículo 1 de 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuevamente,
Es esta bendita certeza de que si toda la creación, nuestros cuerpos incluidos, se disolviera y derrumbara, seguiríamos estando bien. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por lo que leímos en el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Eso es bueno, pero aún hay más, porque dice quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora bien, ¿a qué se refiere la Escritura con las arras del Espíritu? Las arras son una parte del precio que se paga por algo. Cuando compramos algo, dejamos un depósito. Esos son las arras. Significa que estamos acordando que pagaremos el resto. Lo ponemos a cuenta. Es un primer plazo que se paga como una especie de garantía. Así pues, las arras no solo son un primer plazo, sino también un compromiso. Es un compromiso de añadir algo más a lo que ya se ha pagado. Y sin duda, esta es una de las cosas más gloriosas que podemos encontrar en las Escrituras, y la enseñanza es que Dios nuevamente nos ha dado el Espíritu Santo como unas arras, o si lo preferimos, como un primer plazo, una garantía. Si utilizamos nuevamente el lenguaje del apóstol Pablo en Romanos 8:23, él dice, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es el mismo pensamiento. Dios nos ha dado pues el Espíritu Santo para que nos hagamos una idea de lo que nos espera cuando lleguemos a la gloria. Dios nos ha dado las primicias. Los pueblos antiguos solían tener una fiesta relacionada con las primicias, con los primeros frutos. Y ese era el comienzo de la cosecha, solo para probarlo, para asegurarles lo que se avecinaba, una muestra. Y hay algo maravilloso en todo esto y en la función del Espíritu Santo. Así pues, podemos ver la importancia de este otro término, el término arras. En los dos primeros pasajes bíblicos que citamos, está vinculado a la palabra compromiso. El término compromiso o sello no se llega a utilizar en 2 Corintios 5:5, pero como ya hemos visto, todo el contexto lo comunica. Y es interesante ver cómo estas dos ideas van juntas y podemos ver lo importante que es recalcar la enseñanza del Espíritu. Podemos advertir la forma en que Pablo lo expresa en Efesios. Número 1 se nos dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 al 14. Así pues, nuestra salvación, en cierto sentido, no está completa y se nos da el Espíritu a fin de que no solamente lo sepamos con certeza, sino que lleguemos aún a empezar a experimentarlo. Y todo lo que experimentamos en esta vida, en un sentido espiritual, no es otra cosa sino las primicias, una muestra, algo a cuenta, una especie de plazo de Dios a fin de que conozcamos lo que se nos tiene reservado. Ahora escuchen esto. Obviamente, si esto no es experimental, pues ¿qué valor hay en todo ello? ¿Qué sentido tiene la enseñanza del apóstol Pablo? Sin duda, todo su propósito viene a ser para animarnos y reconfortarnos, porque él viene a decir, mira, puede que encuentres la vida dura, difícil y desafiante, y puede que digas, tal como los cristianos hebreos tuvieron la tentación de decir, bien, ¿y qué tiene de bueno después de todo? Y la respuesta es que lo que ya estamos experimentando como resultado del Espíritu no es sino un anticipo, una muestra, las primicias de la tremenda herencia que Dios nos está preparando. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:9 al 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Sabemos estas cosas porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No hemos recibido, dice Pablo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En Primera de Corintios 2:12, ese es el sello que incidentalmente, dice Pablo, también él las arras. O sea, las dos cosas van juntas. Aquí pues tenemos que aceptar el sello por fe, sin ninguna experiencia, y hay que suponer, hacemos lo mismo con las arras. Entonces no tenemos ningún consuelo en absoluto. Cuán trágico es que nuestro temor a las extravagancias y los excesos podamos llegar al extremo de negar la clara enseñanza de la Escritura, como hacen algunos. Así pues, nuevamente no dudamos en formular la pregunta: ¿sabemos si hemos recibido el Espíritu? Entiendan bien la pregunta. No estamos preguntando si crees por fe que el Espíritu está en ti. Estamos argumentando sobre la base de la Escritura, que cuando el Espíritu se encuentra en nosotros, no podemos evitar saberlo porque sentiremos su presencia, la sentimos. Y mientras Él obra en nosotros, advirtiéndonos, estimulándonos a seguir adelante, iluminándonos, somos conscientes de estas cosas. Y al darnos estas bendiciones especiales, al moverse en nuestro corazón, permitiéndonos vislumbrar a nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos y nos regocijamos en ello. Nuestros corazones se conmueven, es algo experimental y las emociones deben de estar implicadas, la mente, el corazón y la voluntad. No se trata de una especie de un éxtasis extravagante, de una experiencia mística, no, sino una verdadera experiencia del Espíritu Santo que nos lleva a una conducta, a un comportamiento y una acción, la voluntad, el intelecto y el corazón. Y no excluimos a ninguno de ellos. Jamás pensemos que estamos siendo inusualmente espirituales porque podamos decir, es que no sentí nada, pero proseguí por fe. No, debes sentirlo. Y por otro lado, también debemos recalcar que a menos que el Espíritu nos haya conmovido, a menos que sepamos lo que es un deseo de cantar, de adorar a Dios, de prorrumpir en esos himnos con el apóstol, entonces deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos como cristianos y deberíamos buscar ese conocimiento que nos lleva a adorar con otros cristianos para entonar para Dios una melodía en nuestro corazón por su maravillosa salvación. Hemos probado el don divino, hemos conocido algo de la muestra de las primicias, conocemos ya algo del gozo que será nuestro, puro y sin límite, cuando nos encontremos en gloria con el Señor. Pues esas son las lecciones inevitables a partir de una consideración de la enseñanza bíblica con respecto al Espíritu Santo como sello y arras. Ahora, seamos aún más prácticos aún. Pongan mucha atención aquí. ¿Cómo hemos de disfrutar de estas cosas? Y si hay alguien que dice, es que no sé mucho acerca de lo que está hablando, pero me gustaría, pues entonces las instrucciones son perfectamente claras. Y estos son los otros términos. Hay ciertas cosas que debemos evitar. Lo primero es evitar apagar el espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:19 leemos estas palabras: no apaguéis al espíritu. Esto es algo que debemos interpretar con mucho cuidado y tomándolo en su contexto, que es este: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 21.
Ahora bien, sabemos lo que significa apagar. Es amortiguar algo, luchar contra ello, desanimar. De manera que apagar al espíritu es algo de lo que desgraciadamente todos tenemos experiencia. Significa tender a discutir en lugar de responder. Significa plantear preguntas y dudas. Apagar al espíritu no es algo que se haga necesariamente en privado, sino también se puede hacer en una reunión, en un culto, en la iglesia, en cualquier congregación de cristianos. Se produce ese terrible temor de lo que pueda ser erróneo, y está bien temer eso porque aquí en el mismo contexto se nos dice al mismo tiempo no solo que no apaguemos al espíritu, sino también que lo examinemos todo y únicamente que retengamos lo bueno. Hay algunas personas que piensan que para evitar apagar al espíritu debemos dejar fuera de juego a nuestro intelecto, que debemos dejar de pensar, dejar de examinar, que debemos abandonarnos y dejarnos llevar. Piensan que cuanto más nos abandonamos, más certidumbre podemos tener de no haber apagado al espíritu. Pero eso es antibíblico. Si bien no debemos apagar al espíritu, también debemos examinarlo todo, y hay ciertas cosas que los espíritus malignos pueden hacer parecer acciones del Espíritu Santo, que las escrituras condenan. Así pues tenemos un impulso o sentimos la necesidad de hacer algo que la Biblia prohíbe. Podemos estar seguros de que no nos guía el Espíritu Santo. Tomamos juntamente al Espíritu y la palabra. Así pues debemos tener cuidado de no apagar al Espíritu. No debemos ir más allá de las escrituras en ningún sentido, pero si bien seguimos siendo bíblicos, debemos estar siempre abiertos, sensibles. Debemos comprender que hay espíritus malignos y puesto que no todos los espíritus son de Dios, debemos examinar cada uno de ellos. Hay un espíritu del anticristo, hay un espíritu maligno en el mundo y debemos tener cuidado. Puede transformarse en ángel de luz, puede ser tan maravilloso como para engañar a los mismísimos elegidos. Eso lo dijo nuestro propio Señor Jesucristo en Mateo 24:24. Así pues, ahí estamos como cristianos. No debemos apagar al espíritu, pero al mismo tiempo no debemos abandonarnos sin pensamiento, sin discriminación, sin escudriñar a esos poderes que pueden estar buscando controlarnos. Pero con la palabra y el espíritu, esto es gloriosamente posible. Eso entonces es una de las cosas que debemos evitar, apagar al espíritu. La otra cosa que debemos evitar es lo que se denomina como contristar al espíritu. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay muchas formas en las que podemos entristecer al espíritu, olvidarle, ignorarle, rechazar su palabra, particularmente dudar y no creer con respecto a Él y sus propósitos y sus deseos para nosotros. La afirmación del yo en todas sus formas, el yo pienso, el yo quiero, el yo siento, quiere controlarnos. Y si queremos tener el control sobre nosotros mismos, lo entristecemos. El pecado, por supuesto, de cualquier tipo, cualquier pecado le entristece. Él es santo. Se le compara con una paloma y es sensible, como el propio término contristar indica. No hacer su voluntad, pues, cuando la ha dejado clara, le entristece. Estar más interesados en las experiencias y el poder que en él mismo, pues obviamente lo entristece. No hay nada más insultante para una persona que dar la impresión de que realmente no nos interesa él o ella, sino lo que podemos obtener de ellos. Eso entristece, pero lo tendemos a hacer. Queremos una experiencia o queremos poder y damos la impresión de no quererle y eso entristece. Ciertamente se puede resumir diciendo que cualquier aspecto en el que Jesucristo no sea el centro y nuestro todo en todo, entristece al Espíritu, porque Él ha venido para glorificar a Cristo y cualquier negación a hacerlo por nuestra parte le entristece. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 16:14. Así pues no debemos apagar al Espíritu ni entristecerle.
Dejemos eso claro. No se nos dice que si le entristecemos nos abandonará. Gracias a Dios eso no se nos dice. Por ejemplo, el niño pequeño que entristece a su madre o a su padre no se encuentra con que su padre o su madre lo abandonen o dejen de tener ningún interés o preocupación por él. No, el padre o la madre se entristecen por la acción del hijo, pero la relación no se rompe y el padre o la madre no se marcha y deja a su hijo solo para que se las arregle como pueda. Por eso quédense con esto. Demos gracias a Dios porque aún entristecido, el Espíritu Santo permanece. Luego, si pasamos al quinto capítulo de Efesios, donde si lo recordamos, vimos que Pablo nos enseñaba que estuviéramos llenos del Espíritu, veremos que es en el contexto de exhortaciones sumamente prácticas. Pablo nos dice que no robemos ni seamos culpables de palabras ociosas. Nos dice que no debe salir ninguna palabra corrompida de nuestras bocas, que debemos ser amables, sensibles y pacíficos. Y al hacer todas estas cosas, entristecemos al Espíritu Santo. Lean el capítulo 4 de Efesios y capítulo 5. Ahí se nos dice muy claramente lo que debemos evitar para no entristecer o apagar al Espíritu. Expresando esta enseñanza de forma positiva, debemos ser guiados por el Espíritu, debemos caminar en el Espíritu. Y eso significa que debemos comprender nuestra relación y debemos vivir nuestras vidas y caminar por este mundo, comprendiendo que estamos en la presencia del Espíritu. Cada uno debe comprender que de hecho nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 6:19, y que siempre está en nosotros y debemos estar dispuestos a seguir sus indicaciones. Debemos estar dispuestos a escucharle. Debemos estar dispuestos a hacer lo que se nos pide y nos guía a hacer. Siempre quiere que leamos la Escritura porque es su palabra y es el medio que utiliza para edificarnos a fin de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos negamos a hacer eso, entonces nuevamente, pues no estamos siendo guiados por Él y le estamos entristeciendo. Pero si le escuchamos, iremos a la palabra, la estudiaremos, meditaremos en ella, oraremos sobre ella y Él nos guiará a la oración. Él está ahí moviéndonos, está obrando en nosotros el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Y al comprender eso y responder a ello, hallaremos más y más que sabemos que hemos sido sellados por el Espíritu y que el Espíritu es sin duda las arras de nuestra herencia. Qué maravilloso es que Dios, habiéndonos comprado con su preciosa sangre de Cristo, como si dijéramos, nos da esa especie de escrituras de propiedad, esas arras. Es como si dijera, aquí tienes, esto es una prueba de ello. Experimentarás esto ahora, pero no es nada en comparación con lo que vas a experimentar cuando esta posesión adquirida sea final y completamente redimida. Y medita en esto. Si solo consideramos estas cosas de ese modo, seguiremos nuestro camino regocijándonos y no solo no apagaremos ni entristeceremos al Espíritu, sino que disfrutaremos de su santa presencia y por encima de todo conoceremos al Señor más y más, mejor y mejor, y nuestro amor por Él se irá haciendo mayor. Esa es siempre la prueba definitiva de la realidad, de la obra del Espíritu y de nuestra posesión del Espíritu. La prueba cierta, definitiva, siempre es no lo que hemos sentido, no la clase de emoción que hayamos experimentado tampoco, sino nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestro amor por Él especialmente y nuestro conocimiento de Él y la realidad de nuestra relación con Él. Esto está hermoso. Este es uno de los estudios más bellos que podemos escuchar. Uy, y para concluir la semana de mañana, un tema muy controversial, los dones del Espíritu. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia.
Gracias por enseñarnos, Señor, de que tú nos has dado un sello, has puesto un sello en nuestros corazones, nos has dado una garantía, unas arras, un anticipo de lo que seremos contigo en la gloria, porque te veremos tal como tú eres. Así como tú, Señor, cuando resucitaste en un cuerpo glorificado, comiste con los discípulos, tu cuerpo traspasó aún las puertas cerradas, porque era un cuerpo glorificado, pero aún tú conviviste con los discípulos, Señor. ¿Cómo será ese cuerpo glorificado en nosotros si tu palabra dice que te veremos tal como tú eres? Señor, revélanos a través de tu Espíritu Santo que somos de tu propiedad, que no sintamos temor, porque el temor paraliza. El miedo, Señor, es la ausencia tuya, pero nosotros te tenemos viviendo en nosotros, en nuestro interior. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice tu palabra, y lo creemos, Señor. Danos, Señor, ese poder, ese denuedo para ser testigos tuyos, con la llenura de tu Espíritu, así como tú le dijiste a los discípulos en Hechos 1, 5 al 8, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.